comienzo la intervención agradeciendo a todos los presentes la asistencia y especialmente pues, a mi querido amigo Jesús, que con esta presentación ha demostrado que sobre todo es un amigo, buen amigo y ya de hace tiempo, ¿no? Y también hago un agradecimiento especial a Montserrat León, que no puede estar hoy con nosotros, aunque ella es la que ha movido todo y lo ha organizado todo, pero un problema de espalda y una recuperación médica un poquito más larga de lo esperado, pues es lo que provoca, ¿no?, esta ausencia. Entonces, bueno, desde aquí saludos a Monse y desearle también una pronta recuperación, ¿no? Bueno, hay un filósofo español, no son muchos los filósofos que tenemos, Javier Gomá, que él cuenta que cuando va a dar una conferencia, para asustar al público, dice siempre, bueno, voy a dividir mi exposición en 27 puntos. Y entonces eso ya provoca el pánico, ¿no? Y dice, pero después me vuelvo más sádico todavía y cuando llevo media hora digo, paso al punto número 2. Y entonces ya la desesperación es total, ¿no? Bueno, yo voy a dividir mi intervención en 3 partes, ¿no?, para hacerlo breve y para hacerlo sencillo. Que se corresponden básicamente con, si queremos, un epígrafe, ¿no?, que defina cada bloque de estas intervenciones. Sería una primera introducción sobre la conformación de la monarquía universal hispánica, un segundo bloque que se ocuparía específicamente del gobierno por consejos, el nacimiento del consejo, el nacimiento después de los plurales consejos que acompañan a esa monarquía, para concluir con una referencia al puesto que ocupa dentro de esa conformación el muy importante Consejo de Indias, ¿no? Y muy importante porque desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista del territorio, pues es probablemente el más importante, ¿no?, en cuanto a si lo miramos desde un aspecto cuantitativo, ¿no? Sabemos que cualitativamente el Consejo de Estado, el Consejo de Castilla tienen un peso específico mayor, pero el Consejo de Indias es probablemente el que abarca, ¿no?, una mayor población dentro de esa monarquía hispánica universal. Un Consejo de Indias cuya fecha de fallecimiento exactamente coincide ya con el advenimiento del Estado liberal, con las reformas que se organizan en 1834, con el gobierno de Martínez de la Rosa, pero que de todas maneras ya desde el siglo XVIII, por motivos distintos, motivos de transformación de la propia dinámica del poder dentro de la monarquía, es la época de los Borbones y la época de una monarquía que es más administrativa que jurisdiccional, los consejos empiezan ya a estar en franca retirada, ¿no? Y ni siquiera el Consejo de Estado resiste, ¿no?, ese cambio de paradigma por parte de los gobernantes. Bueno, comienzo entonces con esa primera parte referida, pues, a la monarquía hispánica universal, ¿no? Cuando se habla de la monarquía hispánica universal, mejor que de imperio, tenemos que hacer referencia a una cosa que es difícil definir después en palabras, que es el resultado, pues, de una continuada agregación territorial que tiene como origen, pues, como es de todo sabido, el matrimonio de los reyes católicos. Los propios reyes católicos contribuyen a delimitar, ¿no?, territorialmente esa monarquía hispánica con la unión siempre personal de las dos coronas y con los propios agregados territoriales que ellos traen consigo. Basta citar Canarias, basta citar Granada, basta citar el caso de Navarra y la jugada maestra, ¿no?, de Fernando incorporándolo a Castilla, o el caso más paradigmático, que es el caso americano, ¿no? Caso americano que se adscribe, en principio, pues, a esa corona castellana, aunque después va a tener una sustantividad propia. Lo que resulta de toda esta suma de territorios es, al final, una especie de realidad plurinacional, si queremos llamarlo así, una monarquía que es confederal en cuanto a su estructura y una monarquía que se sustenta en un vínculo en la cabeza, que es el rey. Es decir, lo que comparten estos territorios es esencialmente la figura, la persona del rey,
Y lo que sigue a los Reyes Católicos no es más que una continuada ampliación de todos estos territorios, haciendo, por lo tanto, el puzzle mucho más complejo, mucho más dinámico, mucho más cambiante y implicando también un reto, ¿no?, para la propia monarquía a los efectos de dar respuesta a toda esta cuestión organizativa. Pensemos, por ejemplo, en Carlos I, no muy querido por Jesús, pero Carlos recibe toda una herencia por parte materna que se corresponde con los territorios que acabo de enumerar, pero es importante también la herencia paterna, la que viene de los Habsburgo, donde está Borgoña, está Brabante, está Flandes, está los condados de Hainaut, el Artois, el Ducado de Luxemburgo, Limburgo, Utrecht, todas las provincias unidas, lo que serán después las provincias unidas de los Países Bajos, terminando pues, por el Ducado de Milán, el Marquesado de Final, es decir, una pluralidad de territorios amplia y grande. Bueno, la pregunta que hay que formular es ¿esto cómo se gobierna? Es decir, ¿esto cómo se gestiona? Porque, claro, hay dos cosas que en principio pueden parecer antitéticas, pero que es necesario integrar, ¿no? Es necesario, en primer lugar, tener una autoridad monárquica fuerte, real, es decir, un rey que tenga competencias, para entendernos, ¿no? Un rey que tenga poder, un rey que sea un poco el cemento, ¿no?, que aúne todos esos territorios distintos y dispersos. Pero, al mismo tiempo, es necesario respetar la propia constitución política de esos reinos. Es decir, cada reino tiene una estructura distinta, diversa, institucional, jurídica, etcétera, y por lo tanto todos esos reinos han recibido por parte del rey el juramento de que sus derechos, fueros, libertades, inmunidades, etcétera, sean siempre respetadas. Es decir, hay un juramento que liga al rey con el reino y que implica el reconocimiento, por lo tanto, de esa realidad constitucional, ¿no?, si queremos verlo así. Entonces, bueno, este es el reto, ¿no? El reto implica un rey fuerte, pero al mismo tiempo un rey que respete esas constituciones políticas de los distintos territorios. Y la cosa es compleja de resolver, pero se va a intentar resolver en la práctica. Lo que sí se desecha es la idea de una unificación, es decir, la idea de la unificación no entra, es más, las experiencias unificadoras que conocemos de la época de Felipe III y sobre todo pues, el caso más conocido, que es la unión de armas del conde duque de Olivares, sabemos cómo sucede. Es decir, lo que sucede es que Cataluña se independiza, se adscribe a Francia, Portugal se separa de la corona, es decir, un desastre total y sin paliativos. Lo que quiere decir que la unificación no es la solución es un poco el lema de los Estados Unidos, el unum in pluribus, es decir, una unidad, pero una unidad que respete la diversidad. Vale, perfecto, pero ¿eso cómo se hace? Eso se hace, la fórmula que se tiene que utilizar, la fórmula que se va a utilizar institucionalmente se basa en dos grandes figuras. Es decir, la primera de esas figuras es o va orientada precisamente a garantizar la presencia del rey en todos los territorios, para lo cual se idea o se recurre a una instancia que había sido utilizada en la Corona de Aragón ya desde el siglo XIII, que es la organización virreinal, es decir, recurrir a un virrey, de manera que todos aquellos territorios calificados como reinos o principados, no solamente los peninsulares, sino también los italianos o, por ejemplo, los americanos, van a tener al frente a un virrey que es el alter ego del monarca, es decir, se acude a la ficción, ¿no?, de que donde está el virrey está el rey y, por lo tanto, hay una identidad sustancial entre estas dos figuras. De esa manera, ¿qué se consigue? Se consigue que en todos los territorios, o bien a través de la figura del virrey, o bien a través de otras figuras análogas, los gobernadores, en el caso de Milán, en el caso de Flandes, etcétera, represente la autoridad real y que tengamos, por lo tanto, al rey en todo el territorio de la monarquía universal. Es decir, que esté el rey ficticiamente, pero realmente presente en todas estas demarcaciones geográficas, ¿no? Asegurada, por lo tanto, esa presencia del rey y teniendo en cuenta que el virrey puede todo lo que puede el rey, salvo indultar los crímenes de lesa majestad, los crímenes políticos, pero fuera de eso su posición es idéntica a la del monarca, quedaba por resolver otro apartado, es decir, cómo conectar esa autoridad del rey con la necesaria salvaguardia de la constitución política de los reinos. Y es aquí donde entra la figura de los consejos, es decir, los consejos, sobre todo, específicamente, los consejos llamados tradicionalmente los consejos territoriales, es decir, los consejos que llevan un territorio en su denominación, Castilla, Aragón, Navarra,
más adelante Portugal, Flandes, Indias o Italia, se van a convertir precisamente en los auténticos defensores de esa constitución política, es decir, los que van a limitar, si queremos verlo así, la discrecionalidad total del rey, el arbitrio regio, en el buen sentido, mostrándole en oposición cómo el comportamiento del monarca tiene que seguir las pautas que marca la constitución tradicional de cada uno de los reinos. Entonces, aquí entraría un poquito cuál sea esa constitución, ¿no? Reinos, digamos, que controlan un poco más al rey, caso de la corona aragonesa, reinos en donde el rey tiene una acción más libre, caso, por ejemplo, de la corona de Castilla. Pero siempre hay una constitución enfrente del monarca, es decir, el rey tiene un consejo que encarna al reino, que encarna al cuerpo político que es el reino y que le opone precisamente esos fueros, esas libertades, esas inmunidades características del territorio. Y ahí están no solamente los consejeros, sino muy especialmente los fiscales de los consejos defendiendo siempre esa situación constitucional. Si esto lo conectamos, lo tenemos que conectar necesariamente con otro elemento importante que es medieval pero que luego sigue siendo moderno, ¿no? Y ese elemento que conocemos es el papel fundamental del derecho romano canónico, porque el derecho romano canónico no es solamente derecho, es toda una doctrina política que los reyes maman y asumen, ¿no?, como propia y que va a permitir superar, ¿no?, las insuficiencias feudales y dotar de contenido precisamente ese oficio regio, ¿no? Si acudimos a esos textos romanos, a los textos canónicos, inmediatamente surgen dos conceptos fundamentales para explicar cuál es el papel del rey. El primero de ellos es la justicia. Los reyes, dice Alfonso X en las partidas, son vicarios de Dios en la tierra, es decir, puestos en la tierra ¿para qué? Para hacer la justicia. Ese es el cometido fundamental que tienen los monarcas y esa justicia nos conduce indefectiblemente al concepto estrella, ¿no?, del mundo medieval y del mundo moderno, que es el concepto de jurisdicción, ¿no? Es decir, la acción de los monarcas, la acción de cualquier autoridad, la definición del poder en tiempos medievales y en tiempos modernos es una definición siempre en clave jurisdiccional. Es decir, quien tiene poder tiene jurisdicción y si no hay jurisdicción no hay poder. Así de sencillo, ¿no? ¿Y qué es la jurisdicción? La jurisdicción, como nos enseña uno de esos juristas medievales, Bartolo de Sassoferrato, la jurisdicción es una potestad pública, esto no necesita explicación, legítima, lo que quiere decir que es una potestad que se configura procesalmente, bajo forma de juicio, necesaria para el gobierno de la República y que consiste esencialmente en decir el derecho para establecer la equidad / la justicia. Ese es el cometido que tienen todas las autoridades. La consecuencia de esta reflexión jurisdiccional, ¿cuál es? La consecuencia de esta reflexión es que el rey es jurisdicción, pero todo aquello que el rey toca también es jurisdicción. Es decir, todo donde hay una delegación del rey, lo que está en juego, lo que se debate, lo que se pone sobre el tapete es siempre jurisdicción. Advertencia, por lo tanto, porque esto nos conduce después a la realidad de los consejos. La relevancia, por lo tanto, de la jurisdicción trae aparejados al menos 4 grandes elementos, desde mi punto de vista. Primero, la importancia del proceso y de las formas procesales, es decir, el ejercicio del poder, en definitiva, no es un ejercicio arbitrario, es un ejercicio que sigue siempre esas pautas de carácter jurisdiccional, las pautas del proceso. En segundo lugar, la necesidad del arbitrio, precisamente para poder moverse dentro de todo el universo de fuentes que existe en este instante. La irrelevancia de la ley, o mejor dicho, el carácter secundario de la ley dentro de esta reflexión jurídica global, es decir, el objetivo de un juez, digámoslo así, el objetivo del rey, el objetivo de un oidor, de una audiencia, no es aplicar leyes, es realizar la justicia, para lo cual puede aplicar leyes, pero no necesariamente las leyes son fuente a la que esté obligado, ¿no? Y todo esto complementado, este es el cuarto aspecto, con otro elemento que yo creo que se toma del campo teológico, que es el juego de la gracia y el juego de la merced, sobre todo de la gracia, ¿no?, como elemento que permite cerrar el círculo, fortalecer la justicia y fortalecer al mismo tiempo el derecho, pero curiosamente sin utilizar la justicia y sin utilizar el derecho, sino acudiendo a otros elementos como el amor, la caridad, la piedad, la clemencia, la misericordia, etcétera, etcétera.
Bien, digamos que esta es la reflexión. Esta es la monarquía universal, este es el territorio, estos son los recursos institucionales y esto es el sustrato jurídico sobre el cual se construye esta reflexión, es decir, la idea básica de jurisdicción. Yo quiero destacar lo de la jurisdicción porque intentaré que el círculo se cierre, ¿no?, en la última parte. Los consejos. La figura de los consejos probablemente es una figura tan remota como la historia del poder. Quiero decir, pienso ahora que cuando un faraón quería construir una pirámide, pues tenía al lado a unos señores que le decían, ¿no?, cómo más o menos tenía que construirse la pirámide. Bueno, ahí hay un consejo. El rey medieval, ese rey que es juez, sobre todo, que es un rey débil, es un rey que está construyendo paulatinamente su poder, necesita el consejo del reino. Necesita el consejo del reino por una simple razón de prudencia política, es decir, tú no puedes gobernar con el reino cabreado, ¿no?, porque entonces nadie te va a hacer caso, ¿no? Es mejor consensuar las decisiones. Eso es lo que explica la aparición en los siglos centrales de la Edad Media de la curia y, como sabemos, esa curia después evoluciona hacia una asamblea plena, de donde surgirán las cortes, y una asamblea más reducida, donde se ubican específicamente los consejos. Las primeras reuniones son reuniones pensadas sobre todo para las grandes y trascendentales decisiones que afectan al reino. La figura del consejo es una figura que se corresponde a lo que llaman los ingleses el gobierno del día a día, ¿no? Es decir, los asuntos ordinarios, los asuntos cotidianos, ¿no?, no necesita convocar a la totalidad del reino y basta convocar a un grupo reducido de personas que estén asesorando al monarca. Datos sobre la existencia de consejos se tienen. Probablemente el consejo está ya plenamente operativo en la época de Alfonso XI, nuestro querido Alfonso XI, el del ordenamiento de Alcalá. En esa época, por ejemplo, la crónica de Alfonso XI da noticias, ¿no?, de que hay un consejo militar, que el rey cuando inicia las campañas recurre a todos estos nobles que lo rodean. Pero en el caso castellano, y vamos a hablar solo de Castilla, aunque el Consejo de Aragón o las noticias de un consejo en Aragón, un consejo del rey en Aragón, son un poco anteriores, casi un siglo anteriores a las castellanas. Hay un ordenamiento en Huesca en 1286, en tiempos de Alfonso III, en donde se habla de consejeros del rey, se habla de un consejo, etc. Pero en el caso castellano hay una fecha grabada, ¿no?, en fuego, que es el año 1385, ¿no? Ese año 1385, Juan I, derrotado en Aljubarrota, llega a Valladolid, y precisamente en cortes que celebra en Valladolid, y recibe el regalo inesperado del reino, que es colocarle a su lado a un consejo de 12 miembros, 4 nobles, 4 prelados y 4 caballeros, 4 ciudadanos, perdón. Una cosa que recuerda más a una diputación de Cortes que realmente a un consejo, y sobre todo un consejo que va a controlar férreamente la acción del monarca, ¿no? Eso se ve 2 años después en Briviesca, en 1387, cuando se definen las competencias del consejo y se fija como primera competencia aquellos asuntos que el consejo libra por sí solo, sin necesidad del rey siquiera, ¿no?, que son los más y los más importantes, ¿no? El consejo nace para conocer, dice, los fechos del reino, ¿no?, los acontecimientos del reino, salvo los pleitos de justicia, ¿no?, es decir, salvo la justicia de carácter contencioso, aunque con el tiempo la esencia del consejo va a ser precisamente convertirse, si no en un tribunal, sí en el más alto tribunal dentro de cada una de los reinos y de cada una de las coronas. La historia, digamos, fundacional de este consejo es complicada en los primeros años, con avances, retrocesos. Hay que tener en cuenta que junto al consejo recién había Enrique II de Trastámara modificado la organización de la audiencia regia. La audiencia sí es el órgano jurisdiccional común u ordinario, por decirlo así. El consejo se perfila como una cosa un poco más política, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en la época de Juan II, cuando se habla de un consejo que se ocupa de los pleitos de justicia y de un consejo que se ocupa de otros negocios de otra calidad, ¿no? Es decir, cosas más políticas, si queremos denominarlo así. Bueno, sea como fuere, el consejo va recibiendo ordenanzas, va recibiendo una
coordinación por parte de los reyes, va sufriendo también los embates de la nobleza en tiempos de Enrique IV, pero digamos el momento no fundacional, pero sí el momento de renacimiento del Consejo es las famosísimas Cortes de Toledo de 1480, cuando los reyes católicos, una vez que suben al trono, una vez que consolidan su poder o intentan la consolidación de su poder, comienzan a hacer una revisión institucional en profundidad de lo que era la Corona de Castilla, tocando pues desde los contadores mayores, las audiencias y, por supuesto, el Consejo. Lo que hacen los reyes católicos es, de alguna manera, fijar la pauta de lo que va a suceder con esos consejos que hemos denominado anteriormente territoriales. Es decir, los reyes católicos diseñan una nueva planta con un prelado presidente, con 3 nobles y un conjunto de 8 letrados, léase juristas, ¿no? Lo que quieren hacer los reyes católicos es evidente, es decir, convertir el Consejo de Castilla en un consejo técnico. Es decir, si estás introduciendo letrados es porque tú quieres que esas personas pongan en marcha el derecho que conocen, el derecho que han estudiado en las universidades, el derecho romano canónico, fundamentalmente, y que lo desarrollen en provecho directo de la acción monárquica, ¿no? El diseño es el de un órgano escasamente jurisdiccional, en un sentido estricto, quiero decir, la justicia contenciosa le ocupa, pero le ocupa muy poco, el recurso de segunda suplicación y los juicios de tenuta, creo recordar. Y básicamente lo que los reyes católicos lo utilizan es en un sentido de justicia distributiva, para nombramiento de corregidores, nombramiento de jueces de comisión, nombramientos de ordenación de pesquisas, control de los oficiales regios. La cuestión de la gracia y la merced se sustancia a través también de este nuevo consejo, revisitado, y en última instancia también los reyes católicos encomiendan al consejo convertirse en una especie de máquina legislativa dentro de la monarquía. Es decir, el consejo va a ser el encargado de redactar pragmáticas, provisiones, cédulas, cartas, etcétera, todo el material normativo que procede de la voluntad de los reyes. Esencialmente es esto. Lo que pasa es que los reyes católicos muy hábilmente, de conformidad como era el derecho en aquel entonces, ¿no? El derecho era una cosa muy casuística, muy particular, muy tópica, muy acumulativa. Dejan abierta una cláusula que es muy interesante, en donde vienen a decir básicamente, bueno, esto es lo que va a hacer el Consejo a partir de ahora, pero nosotros podremos, lo que sea de nuestro real agrado o lo que afecte a nuestro servicio, mandar al Consejo pues, que pueda conocer, determinar y entender otros asuntos, ¿no? Claro, entender, determinar y conocer son los verbos que designan la actividad jurisdiccional, es decir, la actividad de los grandes jueces, de los grandes juzgadores, y lo que están diciendo los reyes católicos, que es esencialmente, están diciendo que las competencias del Consejo se podrán ampliar en el futuro, siempre en clave jurisdiccional, ¿no? Por lo tanto, es el diseño y este Consejo de Castilla, que repito, no es el más antiguo, pero sí va a ser el Consejo Central porque es del que se van a desdoblar sucesivamente los diferentes consejos que aparecerán a partir de entonces, ¿no? De Castilla sale el Consejo de Órdenes, el Consejo de Cruzada, el Consejo de Hacienda, que aunque son consejos particularmente castellanos, ¿no? Aunque están incardinados dentro de la monarquía universal, pero tienen un perfil más castellano que de otras regiones o de otras nacionalidades. Surge precisamente del Consejo de Castilla el Consejo de Indias, como vamos a ver a continuación, y surge en última instancia del Consejo de Castilla también la Cámara de Castilla, que es, digamos, un Consejo de Castilla pequeñito, encargado de las cuestiones referidas específicamente a la gracia y la merced, es decir, a esos atributos inicialmente del rey que después pasaron al Consejo y que ahora se sustancian a través de un Consejo distinto que es el Consejo de Cámara, ¿no? En esta realidad, es decir, cuando está poniéndose en marcha este nuevo Consejo de Castilla, allá por el mes de octubre de 1492, Jesús lo sabe mucho mejor que yo, Colón se topa con una isla, con Guaraní, ¿no? Una isla que él piensa que son las Indias orientales, pero resulta que no son las Indias orientales, que es otra cosa distinta. Digo esto porque, bueno, porque
el proceso de construcción institucional de América, el proceso de construcción jurídico de América, a mí me recuerda pues, a una cosa que precisamente Jesús Varela me enseñó ese año que nos conocimos, ¿no? Que es cómo todo va de una manera paralela al propio descubrimiento de los territorios que se conocen. Es decir, cómo la cartografía no es algo neutral, es decir, la cartografía tiene una finalidad política. Entonces tú diseñas territorios porque quieres esos territorios. Así de sencillo. Entonces, de la misma manera que Jesús ha estudiado cómo pues, los mapas se vuelven cada vez más complejos porque se descubren más territorios, porque son más los intereses en juego, una cosa muy parecida es lo que pasa en el diseño institucional y jurídico de América. Es decir, no se sabe qué es lo que hay en América. Se sabe que hay muchas tierras, se sabe que hay unos seres que tienen apariencia de personas. El Papa después dirá que efectivamente esos seres tienen alma, ¿no? Que es un gran logro, ¿no? Y claro, hay una cosa que es lo que llaman los antropólogos el descubrimiento del otro, ¿no? Es decir, es un otro que no es el otro al que estábamos habituados en Europa. El otro europeo, el enemigo europeo es el turco, el musulmán, y al musulmán solamente se le puede tratar de una forma, que es con la espada, ¿no? A sangre y fuego. Pero estos seres que están en América, pues parece ser que bueno, tienen unas costumbres respetables, no son malos, parece que tienen una organización más o menos estable y sobre todo lo que hay es un inmenso territorio muy distinto. Un mundo, como decía Ciro Alegría, ancho y ajeno, ¿no? Eso es lo que nos encontramos en el caso americano. Y esto es importante porque, claro, nos encontramos ante la indeterminación. ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo se gobierna esto? ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, primeramente tenemos que saber qué es esto. Entonces, todas las expediciones, todas las pacificaciones, los nuevos descubrimientos, etcétera, van precisamente en esta línea. Dame un mapa, ¿no? Dame un mapa y yo te doy después una institucionalización. Y esta indeterminación, que se ve perfectamente en esa planografía, ¿no? Americana, es lo que sucede de manera muy evidente en el ámbito del derecho, de lo que se llama después el derecho indiano, el derecho creado para América, porque el derecho creado para América es un derecho que se crea un poquito mediante el método de la acción-reacción, ¿no? Es decir, de una manera bastante experimental, ¿no? De una manera muy particularizada, muy casuística, es decir, no hay reglas, no hay leyes generales hasta que se aprueba la recopilación. Lo que hay son pues, una disposición para la Villa de Veracruz, una disposición para el Virreinato de Nueva España, una disposición para el Cabildo de Lima, etcétera, pero no hay una regulación general. Otra cosa es después lo que hacen los juristas y los jueces con esa normativa, ¿no? Que la amplían, ¿no? Pero inicialmente es caso por caso cómo se va configurando ese derecho americano. Y lo que sucede desde el punto de vista institucional, pues esencialmente es lo mismo. Es decir, ¿qué pasa con este territorio? Bueno, este territorio hemos dicho que en virtud de la donación pontificia forma parte de la Corona de Castilla, por lo tanto, la forma de gobernar este territorio va a ser a través del Consejo de Castilla. Esa es, digamos, la solución primeramente adoptada, ¿no? En el ínterin, no olvidemos, se han producido una serie de desagradables experiencias de gobierno autóctono en América, incluyendo el gobierno de Colón, el gobierno de Bobadilla, el gobierno de Juan de Obando, los pobres franciscanos que intentan arreglar un poquito las cosas. Es el tiempo también un poco más adelante de bueno, los problemas entre Núñez de Balboa y Pedradias Dávila en el Darién. Es decir, hay muchas cosas, hay cosas muy complicadas y la solución, digamos, es esto que se encargue el Consejo de Castilla, ¿no? Ese Consejo de Castilla tiene en aquel entonces, con Carlos I, todavía con Fernando y con Cisneros, tiene una serie de personajes muy influyentes que controlan la acción política. Rodríguez de Fonseca es el más evidente, pero junto a él está Gaspar de Gricio, está Lope de Conchillos, y ahí está empezando a darse una pugna, ¿no? Está empezando a darse una pugna respecto a
Si es conveniente que la gestión de los asuntos americanos siga dependiendo del Consejo de Castilla y, por lo tanto, el Consejo de Castilla acabe sobresaturado totalmente de esta acción, que es lo más probable, ¿no?, que podría suceder, y, sobre todo, la necesidad de que la conveniencia de que el gobierno de los territorios americanos se incardine dentro de la estructura sinodial que se está formando en ese tránsito entre los reyes católicos y Carlos I, ¿no? Es decir, el gobierno de Fonseca, el gobierno de Conchillos, el gobierno de Gricio, no deja de ser un gobierno muy personalista, ¿no? Hay otro sujeto por ahí bastante turbio que es Beltrán, ¿no?, que es un personaje también de interesante carrera delictiva, ¿no?, por decirlo suavemente, ¿no?, por decirlo suavemente. Entonces, lo que sucede cuando llega Carlos es que se va a decidir la segunda de las opciones. Es decir, cosa que no es anómala, porque la final creación del Consejo de Indias en 1524, en agosto de 1524, viene precedida por la creación en 1523 del Consejo de Hacienda, donde está Rodríguez de Fonseca también entre bambalinas. Viene precedida por la creación, o por lo menos la actuación, unos años antes de lo que después será el Consejo de Estado, aunque el Consejo de Estado se institucionaliza más tarde, pero el Consejo de Estado funciona por lo menos desde el momento en que llega Carlos, con todos los flamencos, también unos tíos muy honrados, ¿no? El Sauvage, con los del Tete, Chevres, es decir, el señor de Croix, es decir, toda esta gente, el propio Adrián de Utrecht, ¿no? Entonces, y un poquito antes había empezado a cobrar forma también el Consejo de Guerra, ¿no? Es decir, la lógica de Carlos es la lógica sinodial, ¿no? Es una lógica no de gobierno personalizado, no de gobierno a través de secretarios, como hasta entonces había desarrollado, sino el desarrollo de una nueva paradigma de gobierno que nos conduce necesariamente a la figura de los consejos, ¿no? Entonces, esto tiene, digamos, dos fases. Una es la superación del sistema personalista que encarna Rodríguez de Fonseca, que tendría, según cuenta Schaffer, que es el autor del texto casi definitivo, tiene casi un siglo, ¿no?, el texto, pero el texto casi definitivo sobre el Consejo de Indias, Schaffer dice que él cree que en 1519, cuando se crea dentro del Consejo de Castilla esa Junta de Indias, y Carlos habla de los de mi consejo que se ocupan de los asuntos de Indias, ahí hay un consejo ya. Prácticamente está actuando ya un consejo, ¿no? Un consejo que tiene detrás a Utrecht, que tiene detrás al secretario del Consejo de Castilla, que tiene detrás a Zapata y Carvajal, a los dos consejeros más interesados por los asuntos americanos, y que tiene detrás, o que tendrá después, de los Cobos, ¿no?, al gran secretario de Carlos. Es decir, esto no es casualidad, ¿no? Es decir, hay un interés que se materializa finalmente en la Real Cédula de agosto de 1524, que es la que formalmente crea ese Consejo de Indias. Claro, pero digamos que es un parto complicado, porque es un parto que no puede renunciar a sus orígenes, ¿no? Y por lo tanto, ese Consejo de Indias, curiosamente, pues va a tener un aspecto muy parecido al Consejo de Castilla. Es decir, la estructura es la misma. Hay un presidente, prelado, García de Loaysa, no Rodríguez de Fonseca, contrariamente a lo que Rodríguez de Fonseca esperaba. Hay que decir que Rodríguez de Fonseca muere 3 meses después, es decir, probablemente la salud ya estaba ya haciéndome ya y no tenía sentido esto. Pero vamos a encontrarnos 8 consejeros, los mismos que hay en el Consejo de Castilla, vamos a encontrarnos un fiscal, que después serán 2 fiscales, 2 secretarios, relatores, es decir, todo lo que llamaban los romanos los aparitores, ¿no? Es decir, toda la recua de subordinados o de subalternos dentro de esa estructuración. La única diferencia, la figura del gran canciller, es la única diferencia respecto a Castilla, pero que se explica también por la lógica crematística de Carlos I, es decir, la creación de un puesto para uno de sus favoritos. No presenta ninguna lógica distinta, ¿no?, a lo que es el comportamiento hasta entonces desarrollado. Esta acción, por lo tanto, lo que hace pues que prácticamente el Consejo de Castilla y el Consejo de Indias sean lo mismo,
Tenemos otra prueba clara y concluyente de que son lo mismo porque las ordenanzas primeras que tiene el Consejo de Indias son las ordenanzas de 1480 del Consejo de Castilla. No va a haber una normativa específicamente institucionalizada para el Consejo de Indias hasta las leyes nuevas en 1542. Los nuevos primeros capítulos de las leyes nuevas se refieren específicamente al Consejo. Y después, desde 1542, el Consejo va a seguir funcionando hasta la visita de Obando y las ordenanzas que Obando aprueba en 1571, publicadas en 1585, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que el cordón umbilical se tarda en cortar, ¿no? Es decir, no rompe totalmente con el Consejo de Castilla. Y el diseño institucional del Consejo de Indias se va completando en los años siguientes. ¿De qué forma? Pues a través de la forma típica de actuar la legislación en esta época. Es decir, no a través de grandes disposiciones, sino a través de un empoderamiento, digámoslo así, particularizado, que le da, pues, por ejemplo, en 1526, jurisdicción civil y criminal, genéricamente, en 1528 apelaciones, más adelante, pues, los consejeros blindan un poquito la sala, de manera que fiscal y relator ya no pueden intervenir en las vistas, y de esa forma pues queda perfilado poco a poco el Consejo, es decir, se emancipa. La identidad con el Consejo de Castilla es tal que si miramos en dirección al Consejo de Castilla, ¿qué es lo que hacía fundamentalmente el Consejo de Castilla? Ese consejo que los reyes católicos han reestructurado en 1480, pues esencialmente el Consejo de Castilla hace dos cosas. Uno, el apartado jurisdiccional, que es el más evidente, no amplias competencias, pero sí competencias relevantes. Pensemos en la segunda suplicación, que es el recurso que cierra, ¿no?, toda la carrera procesal en Castilla, y junto a esa segunda suplicación, la labor común ordinaria del Consejo es la consulta, es decir, la elevación de consultas al rey, para que el rey decida, ¿no?, la propuesta que los consejos le van haciendo. Bueno, eso que hace Castilla es lo que va a hacer el Consejo de Indias, esencialmente, ¿no? Las únicas especialidades americanas vendrían configuradas, pues, por esa Junta de Guerra que se crea en 1599, pero que tiene una lógica en el caso americano, porque pensemos en toda la costa, ¿no?, inmensa, que tiene que ser defendida y que tiene que gestionarse mejor a través de Indias que a través de guerra. Las distintas juntas de Hacienda que también se intentan esbozar y el último elemento que se desgaja, pero también como había pasado en Castilla, es en 1600 la creación de la Cámara de Indias, ¿no? Es decir, todos los asuntos de gracia y merced, como había pasado en 1566 en el caso castellano, se sacan del Consejo de Castilla para pasarlo a la Cámara de Castilla y en 1600 se hace lo mismo en el caso del Consejo de Indias y se pasa a la Cámara de Indias. Así es como va a funcionar, lo cual nos lleva un poquito, para cerrar el círculo, al inicio, ¿no?, de la intervención. Es decir, el Consejo, al final, ¿qué es? Es un órgano delegado del rey. Si el rey es la fuente de la justicia y el rey es la fuente de la jurisdicción, curiosamente, el Consejo no puede ser más que jurisdicción, en un sentido amplio, en un sentido de carácter global. ¿Esto cuándo cambia? ¿Cuándo cambia o cuándo se estropea?, ¿no?, más o menos podemos decir. Bueno, esencialmente el cambio se produce en el siglo XVIII. Es decir, cuando los Borbones entran en acción, los Borbones vienen con la cabeza amueblada de otra forma. Ni mejor ni peor, pero de una forma distinta, ¿no? Es decir, ellos han practicado y han visto a Luis XIV pues, hacer cosas diferentes, ¿no? No tantos consejos, ¿no?, como había en España, escuchar a los tribunales, escuchar a los parlamentos. Bueno, las audiencias que existían en España cumplían un papel similar, pero probablemente lo que repateaba a los Borbones era que este sistema polisinodial, estamos hablando de 15 consejos al final, a pleno rendimiento, consejos, muchos de ellos tecnificados, por lo tanto, consejos respecto de los cuales el rey tiene que aceptar lo que el Consejo le dice, y solo en muy contadas ocasiones, por ejemplo, el caso del Consejo de Estado es el más evidente, esto se lo dice Carlos I a Felipe II, ¿no? Es decir, tú con lo que te diga el Consejo de Estado haz lo que quieras. Lo que digan los demás consejos lo tienes que seguir, porque los consejos son la constitución del reino, ¿no? Son los que saben realmente.
Claro, este sistema de consejos, después adornado en el 17 por numerosas juntas, provocan, bueno, pues un escenario institucional absolutamente pavoroso. Es decir, riámonos, ¿no?, de la agencia tributaria, ¿no? Y eso era 100 agencias tributarias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la dinámica procesal que siguen estos consejos, ¿qué efecto provoca? Provoca, evidentemente, la lentitud, el papeleo, ¿no?, el gusto por la burocracia, el gusto por el sello, es decir, le falta a usted la póliza, tal, eso es lo que todo provoca. Y, por supuesto, retardar, ¿no?, la toma de decisiones, retardar, en definitiva, las soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que los Borbones no aguantan? Es decir, los Borbones tienen muchos defectos, entre ellos la impaciencia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Claro, lo que comienzan a realizar los Borbones es, sin eliminar los consejos, porque no los eliminan, reducirlos ya exclusivamente a la función jurisdiccional, es decir, van a ser puros tribunales, pero sin ningún tipo de componente político, ningún tipo de pulso político, no asesoran ya, no consultan, ¿no? Son tribunales exclusivamente. Y ellos lo que van a intentar llevar a la práctica es una forma de gobierno totalmente distinta y totalmente separada, que se fundamenta en eso que llaman los teóricos de la época las potestades domésticas o las potestades económicas, ¿no? Económica en sentido etimológico, es decir, el gobierno de la casa. La idea, por lo tanto, de que el reino es una gran familia y esa gran familia tiene al frente a un rey, que es el padre, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el padre? El padre, evidentemente, cuando va a castigar a su hijo, no sigue pautas procesales, ¿no? Es decir, reprime o previene, pero castiga. Castiga. El castigo es lo de menos. Lo importante es toma una decisión rápida, expeditiva, unilateral, no consensuada y una decisión que se aplica inmediatamente, ¿no? Entonces, lo que los teóricos de la época desarrollan es este traslado de las potestades del padre a la figura del rey, ese reino como gran familia. Y ese rey, por lo tanto, que a través de esas potestades domésticas tiene o ve cómo se le abre un campo inmenso de actuación donde no tiene que seguir las pautas procesales anteriormente descritas. No tiene que seguir lo que hacen los consejos. Esto se ve perfectamente en el caso de los Borbones en dos campos, ¿no?, que es los dos grandes campos donde ellos intervienen. Uno es la guerra, pero por una cuestión lógica, es decir, la guerra no puede ser una cuestión a debatir, ¿no? No puede ser una cuestión procesal, no se puede consensuar. O sea, tú la guerra tienes que organizarla para ganarla, ¿no? O por lo menos, o intentarlo, ¿no? Intentarlo. Eso de un lado. Y luego el otro campo es la hacienda. Es decir, el otro que tampoco da lugar a consensos. Es decir, ahí hay unas necesidades de la familia que hay que pagar. Y eso no se puede negociar, ¿no? Bueno, esto complementado después con la aparición de las secretarías del despacho, es decir, con la definición de las 5 áreas perfectas de gobierno, ¿qué resultado produce? Produce la decadencia de los consejos, es decir, el consejo existe, pero, por ejemplo, los secretarios no pueden ser miembros de los consejos, entonces, digamos que la fuerza política del consejo se evapora totalmente. Los secretarios son habilitados a través de decretos y órdenes por los reyes para desempeñar todas esas funciones de manera regular y, en última instancia, se utiliza otro recurso, que es la famosa vía reservada. Es decir, el rey decide que determinados asuntos pasen a ser gestionados por el secretario y no por el consejo. En algunos casos, esto no plantea problemas, ¿no? Cuando el rey dice este pleito concreto y tal, que lo decida el secretario de Gracia y Justicia. Perfecto, muy bien. El problema es cuando el rey utiliza cláusulas de tipo general, ¿no? Es decir, todos los asuntos de higiene, ¿no? Por ejemplo, pues que pasen al secretario de Gracia y Justicia. ¿Y qué son asuntos de higiene? Bueno, pues todos los asuntos de higiene. Es decir, estás desapoderando en definitiva al Consejo y estás habilitando la acción específica. Es decir, lo que pasa en el siglo XVIII es el reformismo borbónico, pero el reformismo borbónico, ¿qué es? El reformismo borbónico es una chapuza, ¿no? Porque creas nuevas instituciones, pero no eliminas las anteriores, ¿no? Creas el problema, pues que tienes a los secretarios del despacho, pero tienes los consejos. El problema de que creas los intendentes, pero tienes los corregidores, ¿no? Y el resultado, pues, ¿cuál es? El resultado es el escenario
ideal del antiguo régimen, que es el escenario del conflicto, ¿no? El conflicto competencial, el conflicto jurisdiccional, que es un poco la esencia del sistema, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, esto es un poquito lo que quería contar sobre esa monarquía universal. Vamos bien de tiempo, ¿no? Ya está. Lo que quería contar, es decir, cómo la creación del Consejo de Indias no es una anomalía, es decir, es una exigencia casi, ¿no?, de ese tiempo específico de gobierno de Carlos I, complementada por otros consejos que están a su alrededor, que bebe del Consejo Matriz, que es el Consejo de Castilla, prácticamente pues hasta que se hace mayor, ¿no?, por decirlo así en términos biológicos, ¿no?, y que acaba funcionando como funcionaban todos esos consejos territoriales, ¿no? Es decir, cierro en definitiva el círculo. Hablaba al principio de que esa monarquía, con independencia de las instituciones, con independencia de las denominaciones, con independencia de los territorios, ¿no?, que la conforman, tiene en su base un sólido firmamento, que es el que integra ese derecho romano canónico, que suministra conceptos, suministra ideas, suministra reflexiones, y ese derecho romano canónico nos está golpeando, ¿no?, repetidas veces en este momento del antiguo régimen en esa doble dirección. Es decir, lo importante en el gobierno de la República, el gobierno de la monarquía, es siempre la justicia, y el camino para realizar la justicia es la jurisdicción. Eso, en definitiva, es el rey, eso, en definitiva, son los consejos, ¿no? Eso, en definitiva, era el Consejo de Indias. Perfecto.